Un soldado recibe la llamada de un oso. Lo que sucedió después cambió todo para siempre. Miguel, un joven agricultor de 24 años, se encontraba en el cuartel militar, con su uniforme reluciente que le daba un aire de valentía. Pero en su pecho latía un dilema desgarrador. Su madre, sumida en una enfermedad que la debilitaba, estaba a punto de perder su hogar. La deuda acumulada por años de sacrificios se cernía sobre ellos como una sombra oscura. En sus días en el pueblo, cada 1 de mayo se celebraba con fervor, donde su madre siempre bailaba con alegría, recordándole a Miguel que la comunidad era su fortaleza. Ahora, él estaba atrapado entre el deber hacia su país y el amor incondicional hacia su madre. Las noches en el cuartel eran largas y solitarias. En medio de risas y charlas con sus compañeros, algunos de ellos de orígenes similares al suyo, Miguel escuchaba relatos de luchas familiares. Eran historias de tristeza, pero también de unión. Cada anécdota parecía resonar en su corazón, creando un lazo fuerte, casi como una hermandad. Sin embargo, cada risa de sus amigos lo recordaba aún más que no podía estar junto a su madre, quien lo necesitaba más que nunca. Todo cambió una tarde cuando recibió una carta de su madre. Con letras temblorosas, repleta de amor y preocupación, ella le pedía que regresara. Le contaba sobre la recaudación de fondos organizada por la comunidad para ayudar a pagar las deudas. Miguel sintió un rayo de esperanza, pero a la vez, un nudo en la garganta. Sin embargo, al leer la carta, también revivió recuerdos de su infancia, del calor de su hogar, del abrazo de su madre cuando todo parecía bien. La comunidad se organizó para un evento benéfico lleno de música y color. Miguel estaba ansioso por asistir, pero su corazón latía desbocado al pensar en las viejas heridas que volvían a surgir. En el pueblo, las luces de las lámparas de papel iluminaban el ambiente festivo, pero un aire tenso también se sentía presente. Allí se topó con Javier, un amigo de la infancia, quien le reveló un secreto doloroso. Un antiguo rencor había separado a su madre de ciertos familiares que podrían ofrecer apoyo en esta crisis. Las risas comenzaron a perder su brillo cuando Miguel sintió el peso de la desconfianza en su propia familia. En medio de las conversaciones, su primo, resentido por viejas rencillas, lo confrontó. ¿De verdad vale la pena salvar un hogar que ha traído tantos problemas? Las palabras resonaron como campanas en su mente, y el bullicio a su alrededor se tornó un eco lejano. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el ruido a su alrededor se desvanecía, Miguel sintió que las miradas se centraban en él. Su dilema no solo lo afectaba a él, sino también a todos aquellos que, al igual que él, habían enfrentado decisiones difíciles por amor a su familia. En un momento de vulnerabilidad, se dio cuenta de que su elección cambiaría no solo su destino, sino el de toda su comunidad. Sintiéndose atrapado entre sus dos mundos, el soldado y el hijo, su corazón se detuvo al ver la figura frágil de su madre entre la multitud. Su semblante, una mezcla de amor y sufrimiento, lo empujó a actuar. En ese instante, justo cuando estaba decidido a hablar, un grito resonante surgió del fondo. Sería el llamado que cambiaría todo. ¿Qué decisiones tomaría Miguel, y cómo afectaría eso a su familia y su comunidad? El grito resonó como un eco en la noche, partiendo el aire festivo en dos. Miguel, aturdido, se giró hacia el sonido. Una mujer, con lágrimas en los ojos, se abría paso entre la multitud, gritando el nombre de su hija. El miedo en su voz cortaba el ambiente alegre como un cuchillo. Miguel, olvidando su propio dilema por un momento, sintió que su corazón latía con fuerza. La comunidad se detuvo, todos se convirtieron en testigos de ese momento desgarrador. Mamá musitó, queriendo correr hacia su madre, quien lo veía con una mezcla de orgullo y desasosiego. Sin embargo, la angustia de la mujer lo absorbió. Una madre buscando a su hija era un reflejo de su propio dolor. ¿Cómo podría concentrarse en su crisis familiar cuando había otra madre, también sufriendo? Cuando la mujer alzó la voz nuevamente, pidiendo ayuda, la comunidad se movilizó. Miguel sintió, en ese instante, un impulso poderoso. Sin pensarlo, se unió a la búsqueda, oyendo el murmullo creciente de apoyo que se iba formando a su alrededor. Busquen entre las luces, entre la gente, gritó. Sabía que la vida de una persona estaba en juego. Por un momento, su dilema se desvaneció, transformándose en algo más grande, la unión ante la adversidad. Mientras todos buscaban,
la alegría de la celebración se transformaba en un silencio tenso. Miradas preocupadas circulaban entre los presentes. A pesar de la oscuridad, todos parecían conectados, una red de corazones latiendo al unísono. Su madre observaba, el amor y la preocupación cruzándose en su rostro. Finalmente, la búsqueda dio frutos. Unos metros más allá, entre las sombras de los árboles, una niña fue encontrada. La gente estalló en un suspiro conjunto de alivio y alegría. La madre corrió y la abrazó. El llanto de felicidad resonó en cada rincón, como un canto guerrero en medio de la incertidumbre. Miguel, al ver esa escena, comprendió algo esencial. La familia no siempre implica lazos de sangre. La comunidad era su familia, y esa noche, todos eran uno. A pesar de su propia carga, el sentido de pertenencia y camaradería lo envolvió. Se volvió hacia su madre, quien ahora se acercaba a él, con los ojos brillantes por las lágrimas de alegría. «Mi hijo, estoy tan orgullosa de ti», le dijo ella, apretando su mano en un abrazo cálido. Las palabras de su madre resonaban más allá de lo que él sentía. Era una conexión profunda, marcada por la lucha y la esperanza. Pero Miguel sabía que todavía había un camino por recorrer en su propio conflicto. A medida que la celebración retomaba levemente su forma original, una figura conocida se acercó a Miguel. Era Javier, su amigo de la infancia, con una expresión grave que contrastaba con la euforia alrededor. «Miguel, hay algo que necesitas saber», empezó, el peso en su voz erguía una alerta en el pecho del joven. En ese instante, el ruido festivo se desvaneció, como si una neblina espesa cubriera la escena. «Tu mamá no solo enfrenta deudas, hay otros asuntos que han salido a la luz, cosas que tal vez no debiste ignorar». Las palabras colisionaron en la mente de Miguel, dejando un eco de inquietud. Su corazón se hundió. ¿Qué más podría haber en juego? ¿Acaso la celebración había sido solo una distracción? Miguel sabía que lo que venía podría cambiarlo todo. Con una decisión pulsando en su interior, miró a Javier, esperando la revelación que podría llevarlo a comprender el verdadero dilema que enfrentaba. La mirada de su amigo era la puerta a una verdad incómoda. «¿Qué es, Javier? ¿Qué debo saber?» La ansiedad lo invadía mientras se preparaba para lo que vendría. La comunidad seguía celebrando a su alrededor, pero en el fondo de su ser, Miguel sentía que un nuevo desafío empezaba. ¿Qué oscuros secretos habían permanecido ocultos y cómo cambiarían el rumbo de su vida para siempre? Podría enfrentar no solo la deuda, sino también la verdad sobre su familia. Miguel sintió como si el aire mismo se le escapara de los pulmones. Miraba a Javier con ojos llenos de preguntas. Las luces de la celebración bailaban a su alrededor, pero su mundo había retrocedido a un silencio abrumador. «¿De qué estás hablando, Javier?», insistió, su voz apenas un susurro. Javier se acercó más, su mirada vigilante, asegurándose de que nadie más escuchara. «He sabido cosas, de tu madre. No sé cómo lo descubrí, pero hay un asunto escondido, algo grande. Ella ha estado lidiando con más de lo que imaginas», explicó, dejando que cada palabra calara hondo en el alma de Miguel. Los latidos de Miguel eran un tambor que retumbaba en su pecho. «¿Qué clases de cosas? ¿Por qué no me lo dijiste antes?», le preguntó, la angustia elevándose como un eco en su voz. La incertidumbre se transformó en un nudo en su estómago. ¿Qué más podría haber en juego? Javier tragó saliva y miró hacia la multitud, como si temiera que alguien estuviera escuchando. «Hay rumores. Tu madre ha tenido que tomar decisiones difíciles para cubrir las deudas, y hay personas involucradas que no son del todo legales. Gente que no se detendrá, Miguel. Tu madre se ha visto envuelta en algo peligroso». Las palabras resonaron en la mente de Miguel como un trueno. Recordó las noches en las que su madre regresaba tarde a casa, luciendo cansada y secreta. Todo cobró sentido, pero el pavor también lo llenó. ¿En qué tipo de problemas se había metido ella? «¿Por qué no me dijiste nada antes?» «Tal vez podría haberla ayudado», dijo Miguel, con la voz temblorosa. Sentía que su papel en la historia de su familia había sido un mero espectador, cuando en realidad, quería ser el héroe. «Pensé que era algo temporal, que podía resolverlo. Pero esto es diferente. Miguel, necesitas saber que ella puede estar en peligro. Necesitas actuar rápido», insistió Javier, con un tono que ya no admitía dudas. Miguel sintió una mezcla de pánico e impulso. El amor por su madre se apoderó de él, pero esa misma emoción lo llevó a una encrucijada. Debería enfrentarse a ella y preguntarle sobre estos secretos. O tal vez hablar con el único adulto que confiaba en su vida, su abuela. Sumido en sus pensamientos, la música y la alegría a su alrededor se desvanecieron. Todo se volvió un laberinto de ansiedad, y la celebración que antes lo había unido a su comunidad ahora le parecía un espectáculo distante. Miguel dio un paso hacia atrás, apretando los puños. «Voy a encontrar a mi madre.
Quiero hablar con ella, aseguró, con una determinación que le sorprendió. Justo entonces, un estallido de risas lo hizo girar. Una familia a su lado, disfrutando de la noche, lo recordó de la importancia del apoyo y la unión. Sin embargo, ahora Miguel sabía que no era solo una fiesta, había realidades que amenazaban la estructura misma de su vida. Tomando una profunda respiración, se volvió a Javier. Estoy en esto. Dime qué debo hacer para ayudarla a salir de esto, le pidió, cada palabra vibrante de compromiso. Sin embargo, en la mirada de Javier, Miguel vio algo que lo inquietó aún más, miedo. No estás entendiendo, Miguel. No es solo sobre deudas, quizás alguien esté buscando a tu madre. Tienes que tener cuidado. El corazón de Miguel se aceleró al pensar en lo que estaba por venir. Sentía que la oscuridad se cernía sobre él, un monstruo acechando en la esquina de su vida que nunca había visto antes. Mientras se emprendía en esta nueva misión, una sombra se deslizó a su lado y una voz familiar interrumpió su concentración. Era su madre, con una sonrisa forzada y un destello de inquietud en sus ojos. ¿Qué están susurrando aquí, muchachos?, preguntó, tratando de jugar la escena con ligereza, pero Miguel podía notar los hilos de ansiedad en su voz. Solo hablamos de la fiesta, mamá, mintió, su voz un hilo quebrado. Pero dentro de él, la verdad estaba creciendo como una tormenta. Sabía que su futuro inmediato ya estaba marcado, no podría ignorar más lo que se venía. El peligro se mezclaba con el amor, y él estaba a punto de descubrir qué tanta fuerza y coraje podía reunir. La pregunta era simple pero inquietante, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para salvar a su madre? Mientras ese pensamiento dominaba su mente, Miguel supo que un abismo se abría frente a él, bordeado de decisiones que cambiarían todo. Podría enfrentar el desafío que se avecinaba. O la lucha por proteger a su familia lo llevaría a su perdición. La noche apenas comenzaba y con el alma palpitante, Miguel sintió que su vida le había enmarcado un nuevo cuadro de incertidumbre. La música continuó sonando, pero cada nota pareció convertirse en un eco distante, como si Miguel estuviera atrapado en un túnel que lo alejaba de la celebración. Miró a su madre a los ojos, buscando algo, una pista, una respuesta. Ella sonrió de manera que él sabía que era falsa, una máscara para ocultar lo que verdaderamente sentía. Instintivamente, él quería arrojarse a sus brazos, protegerla, pero una frustración creciente le mantenía a distancia. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, tratando de que su voz sonara casual, aunque sabía que había una carga detrás de sus palabras. La mirada de su madre vaciló, un instante en el que él pudo ver el miedo asomando en su espíritu. Claro, cariño. Solo estoy un poco cansada, respondió ella, y aunque las palabras eran confortantes, no lograron disipar la niebla de angustia que envolvía el corazón de Miguel. ¿Cansada de qué?, murmuró casi para sí mismo, sintiendo que el aire se volvía cada vez más denso. Necesitaba saber. La urgencia de la situación pesaba sobre él como una piedra que no podía llevar más tiempo en su mochila emocional. Justo entonces, Javier interrumpió sus pensamientos, el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Miguel, tenemos que hablar. Sin ella aquí. La seriedad en su voz lo sacudió de su confusión. Vamos a un lugar más privado, sugirió Miguel, ya comenzando a mover su cuerpo hacia la salida del bullicio, dejando atrás a su madre, que lo observaba con curiosidad. Al salir del salón, el aire fresco de la noche lo golpeó como una oleada de claridad. En el patio trasero, se detuvieron. Javier, con una inquietud apenas contenida, se pasó la mano por la frente. No sé cuánto tiempo tienes, pero las cosas no son como crees. Necesitas conocer a la gente que está detrás de esto y tienes que estar preparado para lo que eso significa. ¿Qué gente?, inquirió Miguel, el tono de su voz comenzando a adquirir una gravedad que nunca había sentido antes. Personas que no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren. No sería solo un problema de tu madre. Pronto te verás envuelto. Si no actúas rápido, podrías estar en peligro tú también, declaró Javier, y cada palabra era un golpe directo a su pecho. Miguel sintió que el suelo temblaba a su alrededor. Su mundo, su rutina, todo estaba a punto de cambiar. ¿Qué debo hacer?, preguntó, ya decidido, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. No había vuelta atrás. Primero, necesitas saber a quiénes enfrentar. No puedes hacerlo solo. Hablaremos con Marisol, la amiga de tu madre. Ella ha estado en contacto con algunos de estos tipos. Tal vez, ella pueda ayudarte a entender mejor la situación, sugirió Javier, su propio miedo reflejándose en sus ojos. El nombre de Marisol resonó en la mente de Miguel. La mujer había sido cercana a su madre, pero también era un misterio. Ahora, en este nuevo contexto, las sombras de su figura cobraban un aire siniestro.
¿Qué conocimientos ocultos podría tener que le atañeran a su familia? Antes de que pudiera procesar más de lo que estaba ocurriendo, el sonido de una moto resonó a lo lejos, haciéndose cada vez más cercano. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Miró a Javier, quien parecía igual de perturbado. ¿Quién puede ser?, murmuró Javier. La pregunta se deslizaba por el aire frío, y Miguel se sintió en la cima de una montaña rusa emocional, ansioso y expectante, como si el destino estuviera a punto de hacer una vuelta que cambiaría todo, pero entonces, antes de que pudieran reaccionar, una figura oscura salió de la sombra, sus pasos firmes y decididos. Miguel se plantó, su corazón latiendo con fuerza. Cada fragmento de su ser le decía que se preparara para lo que venía. Miguel, Javier, dijo la voz, grave y familiar. Era Marisol, pero había algo en su mirada que transmitía tanto peligro como auxilio. Necesito que me escuchen. La situación es más crítica de lo que piensan. Las palabras de la mujer fueron una alarma en la mente de Miguel. Y, al igual que un destello de relámpago, comprendió que dentro de poco, sus vidas podrían cambiar para siempre. Estaba realmente listo para lidiar con todo esto. La noche había comenzado, pero el verdadero juego apenas comenzaba. Miguel sintió que el tiempo se detenía. Marisol, con su mirada intensa y la voz apremiante, lo sacó de su confusión. No hay tiempo que perder, continuó, su tono lleno de urgencia. Todo lo que creías saber sobre tu madre y su vida está a punto de salir a la luz. Lo que más amas puede estar en peligro. ¿Qué quieres decir?, preguntó Miguel, sin poder contener la inquietud que afloraba en su pecho. ¿Qué secretos atesoraba su madre? ¿Qué relación tenía Marisol con todo esto? La tormenta de preguntas en su mente estallaba sin respuesta. Marisol respiró hondo, como si reuniera valor antes de hablar. Hay un grupo que ha estado vigilando a tu madre. Dicen que ella les debe un favor, y lo están cobrando. Han estado llamando y amenazando, y no solo a ella. A ti también. Cada palabra era un golpe que resonaba en el alma de Miguel. La realidad se tornaba más oscura con cada instante. ¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho? Miguel sentía que se le apretaba la garganta, como si las sombras de la noche quisieran ahogarlo. La preocupación por su madre, y ahora por su propia seguridad, crecía desbordándose de sus ojos. Ella hizo algo hace años, algo que pensó que había dejado atrás, aclaró Marisol, y sus palabras se convirtieron en un hilo que unía el pasado sombrío con el presente caótico. No puedo darte todos los detalles, pero tu madre se involucró en algo que nunca debió, y ahora debe lidiar con las consecuencias. Tú también, porque eres su hijo. Javier miraba a Miguel, buscando alguna señal de que aún había esperanza. Pero, Miguel, no todo está perdido. Si actuamos rápido, podríamos encontrar una forma de protegerte a ti y a tu madre. Necesitamos información, algo que nos ayude a entender a estos tipos. Miguel sentía que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Había creído que sus días serían simples, llenos de risas y música, no de oscuridad y amenazas. ¿A dónde nos dirigimos?, preguntó en un susurro, aunque dentro de él crecía una tormenta de determinación. Primero, a la casa de Marisol, dijo Javier, mirando a su amiga con seriedad. Tiene algunos contactos que podrían ayudarnos, personas que conocen bien el entorno. Después de eso, trataremos de reunir más información sobre este grupo y su relación con tu madre. Miguel asintió, sintiendo el pulso de su corazón acelerarse. Cada paso que daba se sentía como una promesa, un compromiso de proteger a su madre y a sí mismo a cualquier costo. Vamos, dijo, su voz resonando con una fuerza que él mismo no sabía que poseía. Mientras se dirigían a la casa de Marisol, las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor. La vida continuaba sin saber el caos que se tejía en las sombras. Miguel no podía evitar pensar en su madre. Realmente estaría en peligro. La incertidumbre lo consumía. Al llegar, Marisol los condujo a un rincón iluminado en su jardín, donde un viejo farol titilaba con la brisa de la noche. La atmósfera estaba cargada de secretos, y Miguel sintió que cada sombra contenía respuestas que nunca imaginó necesitar. Voy a hacer una llamada, dijo Marisol, sacando su teléfono, y mientras marcaba, una sensación inexplicable de ansiedad lo invadió. Recuerden, no podemos mostrar debilidad. Si estos tipos se dan cuenta de que estamos investigando, no dudarán en actuar. Hay mucho en juego. Miguel miró a Javier, quien todavía parecía preocupado. Confío en ti, le dijo. Hagamos esto juntos. Se dieron cuenta de que, aunque la noche estaba llena de incertidumbre, el lazo que formaban como amigos los hacía más fuertes. De repente, el teléfono de Marisol sonó.
Su expresión cambió al instante, como si la voz al otro lado del hilo fuera un rayo que iluminaba la oscuridad. Es él, le dijo a Miguel, los ojos llenos de determinación. El contacto que nos dará pistas sobre lo que está sucediendo. Miguel sintió que algunos de sus miedos más profundos empezaban a materializarse. ¿Quién es?, preguntó, ansioso. Alguien que sabe más de lo que imaginas sobre tu madre, respondió Marisol, mientras su voz temblaba. Ligeramente. Y tal vez, sobre lo que vendrá las palabras quedaron suspendidas en el aire, y el futuro ya no se sentía tan seguro. Miguel sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. La próxima etapa de su vida estaba al borde de desatarse, y no había marcha atrás. Estaba listo para lo que significaba enfrentar su propia historia, su identidad. La verdad saldría a la luz, o sería mejor dejar que las sombras continuaran ocultando todo. El silencio del jardín era palpable, masticado por la tensión del momento. Marisol ajustó su mano en el teléfono, su otra mano temblando ligeramente mientras la conversación al otro lado comenzaba. Miguel la miraba, el corazón a 1000 por hora, sintiendo que cada segundo se alargaba como un chicle estirado. La mezcla de ansiedad y esperanza lo mantenía en vilo. ¿Estás seguro de que podemos confiar en él?, preguntó Marisol, su voz resonando baja, como un susurro lleno de miedo. Miguel no podía escuchar la respuesta, pero sabía que los ojos de Marisol estaban fijos en el cielo estrellado, buscando quizás alguna señal de que todo saldría bien. Voy a necesitar que hagas lo que te di. Todo está en juego, continuó Marisol, y Miguel sintió que el aire se volvía más denso. Se preguntó qué podría haber hecho su madre que la había llevado a esta encrucijada y lo había arrastrado junto con ella. En ese instante de duda, Javier, quien se había mantenido a un lado, se acercó. Miguel comenzó, su voz entrecortada. Sea lo que pase, debe recordar que no está solo. Tiene que haber una solución. Pero no sé si quiero saberlo, confesó Miguel, las palabras brotando como una herida abierta. Lo que mi madre hizo, y se arruinó todo. ¿Y si la verdad es más oscura de lo que imagino? Las sombras parecían acercarse, llenándolo de un terror que nunca había sentido antes. Aún así, el brillo decidido en los ojos de Javier era inquebrantable. No, Miguel. Necesitamos saber la verdad. La oscuridad no se disipa solo porque la ignoramos. Debemos tener el valor de enfrentarla. Los ecos de la conversación de Marisol comenzaron a subir de volumen, y antes de que Miguel pudiera responder, ella terminó la llamada. Se volvió hacia ellos, su rostro tan pálido como la luna que iluminaba el jardín. Nos dio un nombre, Rafael. Él es parte del grupo que está detrás de todo esto, dijo, cada palabra un puñetazo fresco en el aire, pero también fue amigo de tu madre. Dijo que conoce un secreto que ella nunca le contó, algo que podría ayudar. ¿Dónde lo encontramos?, preguntó Miguel, apretando los puños, la adrenalina corriendo por sus venas. En un viejo bar cerca de la playa. Tiene conexiones con gente muy peligrosa, así que tenemos que tener cuidado. Pero si él tiene la información que necesitamos, no podemos dejarlo pasar, explicó Marisol mientras movía su cabello tras la oreja, su nerviosismo evidente. Miguel respiró profundamente, sintiendo como el miedo se transformaba en determinación. Vamos entonces. ¿Quién sabe cuánto tiempo tenemos antes de que ellos actúen? En sus ojos, Javier y Marisol vieron un nuevo brillo, una chispa que proponía avanzar, desatar la tormenta que llevaban días ignorando. Mientras salían del jardín, Miguel echó una última mirada a su hogar. La calidez de su vida anterior se desvanecía lentamente. Ahora cada rincón representaba un eco de lo que solía ser. Tenía que ser fuerte. No solo por él, sino por su madre y por todo lo que estaba por descubrir. Al encender el coche, un pensamiento cruel invadió su mente: si todo esto estaba conectado, si los secretos de su madre eran tan difíciles de desenterrar, ¿qué otros misterios estaban por delante? Mientras el motor rugía, la carretera se extendía ante ellos, oscura y desconocida. Espero que tengamos suerte, murmuró Javier, y Miguel se dio cuenta de que el tono de su voz revelaba más que palabras. Era un grito silencioso que resonaba en su corazón. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos, dijo Miguel, sintiendo que esta declaración era más que una promesa. Era un nuevo comienzo, un cambio radical en su vida. A medida que se acercaban al bar, una inquietud burbujeante comenzó a formarse en su pecho. ¿Quién era realmente Rafael? ¿Qué secretos oscuros poseía? La incertidumbre lo atormentaba, pero había un fuego que ardía en su interior. Iban a enfrentarse a la verdad, sin importar lo que encontrara. Cuando llegaron frente al bar, la música resonaba y las luces de neón brillaban. Miguel supo que estaba a punto de cruzar una línea, una que no podía deshacer.
Mientras entraban, una sombra se movió en la parte trasera del local. Era Rafael. Estaba a punto de encontrar respuestas, o solo más preguntas. Un escalofrío recorrió su espalda. Esto era solo el comienzo, y las vías que conocía podrían desmoronarse en cualquier momento. Sin embargo, la necesidad de saber lo empujaba hacia adelante. La verdad lo esperaba, palpitante y reveladora, más cerca de lo que imaginaba. Estaba dispuesto a perderlo todo por ella. El bar olía a madera envejecida y a humo de cigarrillo. Miguel ajustó su chaqueta, sintiendo como la tensión del lugar se instalaba en su pecho. Las burbujas de risas y gritos se mezclaban con la música, un bullicio constante que parecía ocultar secretos entre las sombras. ¿Estás listo? Javier le preguntó, pero la duda danzaba en sus ojos. Marisol tomó su mano y le dio un apretón que significaba más que palabras. No estamos solos en esto, susurró, y Miguel sintió como ese pequeño gesto le otorgaba un poco de calma en medio del caos. Mientras avanzaban entre las mesas, hizo un esfuerzo por concentrarse. Cada rostro que se cruzaba por su camino, cada mirada curiosa y cada lamento que se alzaba desde la barra se sentía como una prueba. Quizás Rafael estaría entre ellos, escondido en ese mundo peligroso, o quizás todo era una trampa. La ansiedad le nublaba el juicio. Finalmente, llegaron hasta una mesa en la esquina, donde un hombre robusto, de barba desaliñada y mirada oscura, los esperaba. ¿Eres Rafael?, preguntó Miguel, incapaz de ocultar la mezcla de nervios y autoridad en su voz. El hombre alzó una ceja y, tras una pausa que pareció interminable, sonrió. ¿Y tú quién te crees para preguntar así, muchacho? Miguel sintió que su corazón se aceleraba. No podía dejar que la intimidación de aquel tipo lo detuviera. Soy Miguel. Necesitamos saber sobre mi madre, lo que ella te contó. Rafael se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Tu madre y yo compartíamos un pasado. Pero no sé si estoy dispuesto a abrir viejas heridas sin un buen motivo. La lealtad es algo complicado en este mundo. Si no lo haces, quizás nunca sabremos a qué se enfrentó, lo que nos puede destruir, interrumpió Marisol, haciendo que Rafael considerara su presencia con renovado interés. Miguel la miró, un destello de admiración cruzando su mente. Era increíble cómo podía mantener la compostura ante un desconocido tan amenazante. Eso suena a que han caído en un buen lío. Y créeme, lo que sea que crees que sabes, probablemente es solo la punta del iceberg, Rafael murmuró, su tono de voz ahora cargado de intrigante seriedad. Pero las respuestas tienen su precio. ¿Están listos para pagarlo? El silencio cayó como un telón pesado. Miguel sentía que el mundo se le escapaba entre los dedos. ¿Qué precio?, preguntó, su voz apenas un susurro, pero en su corazón sabía que no había vuelta atrás. Lo que siguiera podría cambiar todo. Rafael echó una mirada a su alrededor antes de continuar. Informaciones como esta vienen con riesgos. Significa moverse entre sombras, conocer secretos que nadie debería saber, y puede que algunos quieran que permanezcan ocultos. Marisol se tensó al escuchar la advertencia. Estamos dispuestos a arriesgarlo todo, afirmó, su voz firme. No vamos a dar espacio al miedo. Solo queremos la verdad. Ese es el espíritu, respondió Rafael, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y respeto. Pero recuerda, la verdad también puede ser un arma. Puedes salir de aquí con ese arma en mano, o puede que te caiga de vuelta y te hiera a ti. Javier intercambió una mirada preocupada con Miguel, pero este solo asintió, dispuesto a seguir adelante. Iba a luchar por lo que era justo, por las respuestas que necesitaba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?, preguntó Miguel, apretando el puño. Rafael se inclinó hacia ellos, compartiendo un secreto que viviría entre ellos como una sombra. Hay algo que debes conseguir, algo que tiene mucho más valor de lo que imaginas. Un dossier que contiene toda la información que tu madre había guardado. Pero está en manos de alguien que no será fácil de tratar, y es peligroso. El aire se volvió pesado, y Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién? Alguien que sigue observándolos, y que no dudará en hacerlo de nuevo si las cosas se complican, dijo Rafael, su risa oscureciendo el ambiente. Te aviso, Miguel, las cosas se van a poner mucho más complicadas. Pero si deseas entrar en este juego, deberás estar dispuesto a perder. Miguel sintió el peso de cada palabra. Sabía que habían cruzado un umbral, uno del que no podrían regresar. Con cada paso en esta oscura senda, la posibilidad de perder todo lo que amaba crecía, pero también la posibilidad de descubrir quién era su madre realmente. Una parte de él se sentía viva, la adrenalina palpitando en sus venas. Pero, ¿hasta dónde llegarían?
Mientras se alejaban, una mirada furtiva les siguió desde el fondo del bar. Un par de ojos oscuros, llenos de intenciones desconocidas. Miguel se preguntó, con un nuevo escalofrío recorriendo su espalda, ¿estaría realmente preparado para lo que vendría? Nadie podía garantizar que les dieran la información sin más, y Rafael solo era el comienzo de una cadena de eventos que transformaría su vida por completo. Sin embargo, una pregunta brotó en su mente: ¿qué pasaría si el precio a pagar resultaba ser más alto de lo que jamás podría imaginar? La noche se sentía opresiva, como si el aire mismo rechazara la esperanza. Miguel y su grupo salieron del bar, pero la vida afuera contrastaba con la oscuridad que envolvía sus corazones. Las luces de la calle reflejaban sombras inquietantes, cada ruido hacía que su piel se erizara. Debemos hablar con más claridad, dijo Javier, rompiendo el silencio. Dices que esto es peligroso, que hay un dossier. ¿Pero qué contiene realmente? Miguel asintió, intentando calmar el torbellino en su cabeza. Rafael tiene razón. Si lo que hay dentro puede destruirnos, entonces debemos estar listos. Marisol lo miró a los ojos, y por un instante, el mundo a su alrededor desapareció. Miguel, cuando esto termines, ¿de verdad crees que tendremos respuestas? Lo espero, confesó. Pero incluso mientras lo decía, sabía que la esperanza tendría que ir acompañada de sacrificios. Al encaminarse hacia la salida del bar, Miguel recordó las palabras de Rafael. No olvides los ojos que te observan. Esa afirmación lo perseguía. Aunque la calle estaba desierta, sentía que una presencia les seguía, un manto invisible que se cernía sobre ellos. Pronto, un sonido rompió la quietud, un clamor distante, como una llamada que resonó por todos los rincones del barrio. Era el sonido de una carcajada, pero no era una risa de felicidad, era malévola. Se detuvieron a escuchar. Todo el ambiente se volvió denso y opresivo, y los latidos de su corazón resonaban más fuerte que la risa. ¿Escucharon eso?, preguntó Marisol, con los ojos muy abiertos. Sí, respondió Miguel, su voz temblando. El trío se miró, sintiendo que había algo más profundo en juego. Podría ser un aviso, sugirió Javier, su voz grave. Quizá necesitamos movernos rápido antes de que nos encuentren. Un escalofrío recorrió a Miguel, pero en su pecho crecía algo más: determinación. No voy a huir. Necesito saber la verdad. Cruzaron la calle, cada paso era un eco de su resolución, pero las risas continuaban. Al acercarse a la siguiente esquina, Miguel se detuvo. ¿Y si el dossier no es solo información? ¿Y si está relacionado con el pasado de mi madre? Necesito saber lo que ella vivió, lo que tuvo que hacer. Marisol lo tomó del brazo. Lo sabemos, pero hay un precio. Y puede ser más alto de lo que estás preparado para pagar. Ese precio puede ser mi vida o la de aquellos que amo. No me puedo permitir el lujo del miedo, Miguel dijo, apretando el puño con fuerza. Mientras continuaban, un coche oscuro apareció de repente, deteniéndose junto a ellos. Las ventanillas estaban oscuras, y en el interior las figuras eran solo sombras. Miguel sintió un estallido de adrenalina, su instinto le decía que aquello no era una coincidencia. ¿Quieren ayuda, chicos?, preguntó una voz de dentro, un tono que vibraba con un aire de peligrosidad. Javier frunció el ceño. ¿Quién eres? La voz sonrió, pero no hubo calidez, solo ese tono burlón. Solo alguien que ha estado observando. Alguien que puede asegurarse de que obtengan lo que buscan, si están dispuestos a pagar. Miguel sintió un nudo en el estómago. Aquella situación se volvía más retorcida de lo que había imaginado. ¿Qué te trae aquí?, preguntó, su tono desafiante. Hay cosas que no debes ignorar. La vida es un juego de ajedrez, y tú, mi amigo, tienes un futuro que invertir. Solo tienen que decir cuál es su pieza a sacrificar. Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. ¿Qué le estaba ofreciendo realmente? ¿Qué había que sacrificar para conseguir la verdad? Miró a Marisol y a Javier, la duda brillaba en sus ojos. Piensen bien en su decisión, continuó la voz mientras las luces del coche refulgían, dejándolos cegados momentáneamente. Recuerden, cada movimiento tiene sus consecuencias. Cuando el coche se alejó, Miguel sintió que necesitaban más que respuestas. Necesitaban un plan. Esto ya no es solo sobre mí y lo que quiero saber de mi madre. Es sobre cómo seguimos adelante. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Mientras lo preguntaba, las risas volvieron a resonar en la distancia, poco a poco acercándose, como si se burlaran de ellos. Miguel sintió como su respiración se hacía más rápida. Hay algo más aquí, dijo con dificultad, más de lo que imaginamos. Tal vez, solo tal vez, alguien ya conoce la verdad.
Un trueno retumbó sobre sus cabezas mientras la lluvia comenzó a caer. Con cada gota, una resolución se afianzaba en su interior. Dediquémonos a encontrar eso y enfrentemos lo que venga, sentenció, su mirada fija en el horizonte. Y en las sombras, una figura familiar se tornó visible, alguien que nunca esperaron ver de nuevo. La pregunta ardía en su mente, ¿se trataba de una ayuda o una traición? La figura que se acercaba se iluminó por un parpadeo de relámpago. Miguel sintió que el tiempo se detenía, era Elena, la amiga de su madre, la persona que había estado presente en recuerdos vagos y borrosos de su infancia. Se acercaba con una seriedad que hacía que su corazón latiera más rápido. Miguel, su voz era un susurro mojado, como si la lluvia le robara el aliento. Tienes que escucharme. ¿Qué haces aquí?, preguntó Miguel, incapaz de ocultar la mezcla de confusión y alivio. Las risas en la distancia parecían desvanecerse, como si el universo esperara este momento, este encuentro. Vine porque sé lo que están buscando. Sé lo que realmente hay en ese dossier, dijo Elena, mirando por encima del hombro, como si esperara que alguien apareciera detrás de ella. ¿Qué sabes?, interrumpió Marisol, dando un paso adelante. ¿Es algo que puede ayudarnos o es solo más peligro? Es peligroso, admitió Elena, su voz temblando. Pero es la verdad que necesitas. El dossier no solo contiene información sobre tu madre, revela secretos que nunca debieron salir a la luz. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, Miguel preguntó, sintiendo como su frustración se disparaba. Siempre has estado cerca. ¿Por qué ahora? Elena bajó la mirada, y Miguel notó cómo la lluvia resbalaba por sus mejillas. Porque cuando supe lo que pasaba, te vi como un niño. No quería involucrarte en este mundo oscuro. Pero ahora es diferente. Tu madre arriesgó su vida y la mía, y tienes que saber lo que realmente ocurrió. Las palabras de Elena colisionaron en su mente, cada una pesada de promesas y sombras. ¿Cuánto había ocultado su madre? ¿Y a qué precio? ¿Qué es lo que sabemos?, preguntó Javier, tratando de mantener el control de la situación. ¿Cuáles son los secretos que pueden destruirnos? Elena respiró hondo y, por un momento, Miguel pensó que quizás no tendría que escucharlo, que el silencio podría ser más seguro. Pero ella habló. La organización en la que trabajaba tu madre no solo levantó la voz contra el narcotráfico. También escondió algo muy valioso. Algo que muchos querrán a toda costa. El dossier, ¿se refiere a eso? La voz de Javier se volvía más intensa, cada palabra casi hiriente. ¿Es la clave? Sí. Pero también es un arma. Hay personas que no se detendrán ante nada por ello. En este juego, cada movimiento que hagas tendrá un precio. Por eso el extraño en el coche está interesado en ustedes. Quieren la información y están dispuestos a todo. Miguel sintió que sus piernas se debilitaban. Todo lo que había creído, cada fragmento de su pasado, se desmoronaba. Realmente estaban dispuestos a sacrificarlo todo por la verdad. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Marisol, con una voz serena que contrastaba con el caos interior de Miguel. Debemos actuar rápido, dijo Elena, su determinación volviéndose palpable en el aire. Si hay fuerzas en juego que están buscando el dossier, no habrá tregua. Necesitamos protegerlo, asegurarnos de que no caiga en las manos equivocadas. Y tú, Miguel, debes prepararte porque no controlarás lo que pueda venir. Un nuevo trueno resonó, el viento se intensificó y el incómodo silencio quedó tapizado por la inminente tormenta. Miguel sabía que el camino que tenían por delante estaba lleno de peligros, pero la idea de descubrir la verdad sobre su madre lo mantenía firme. Estoy listo, dijo con fervor. Haré lo que sea necesario. Si es una guerra, entonces pelearé en ella. Elena sintió, pero su expresión era grave. Recuerda, la verdad puede liberar, pero también puede destruir. Mantente cerca de aquellos que amas. Sabes que lo haré, le respondió Miguel, ya resuelto. Pero una sombra de duda se alzó en su corazón. Antes de que pudieran seguir hablando, un grito resonó a sus espaldas, interrumpiendo sus pensamientos. Al volverse, vieron a 3 hombres acercándose, con rostros cubiertos por pasamontañas. Las risas de antes regresaron, ahora cargadas de una peligrosa burlona. Buscando información, chicos, gritó uno mientras se aseguraban de rodear a Miguel y su grupo. La lluvia se volvió más intensa, pero la violencia en el aire se sentía casi aún más tangible. Miguel sintió que el tiempo se detenía de nuevo. Podrían hacer frente a lo que se venía. La batalla apenas comenzaba, y se preguntaba si el costo de la verdad sería más de lo que podía soportar. ¿Estás listo para perder algo más de lo que pensabas?,
preguntó Elena, y Miguel supo que todo estaba a punto de cambiar. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el eco de la risa burlona de los hombres que se acercaban, como si se mofaran del pánico que comenzaba a aflorar en el corazón de Miguel. Marisol y Javier se apretaron entre sí, sintiendo que la unión era su única fuerza ante lo que se aproximaba. La lluvia caía como un manto que intentaba purificar el aire tenso, pero la oscuridad que se cernía sobre ellos era aún más abrumadora. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó Miguel, tratando de mantener la voz firme, aunque su interior se agolpaban inquietudes. Era un momento de valentía, de confrontación, de escapar de la sombra de su propia historia. Solo venimos por la información. Lo que tienen en sus manos es más valioso de lo que creen, respondió el hombre más alto del grupo. Su voz era profunda, llena de una confianza aterradora. Y si no quieren que esto se convierta en un asunto más complicado, sería mejor que no la entreguen. Miguel sintió como la rabia brotaba en su interior. No podía dejar que otros decidieran su destino, ni el de su madre. Aquel dilema que le había angustiado por tanto tiempo estaba alcanzando su clímax. No les daremos nada, contestó, con más coraje el que sentía en ese momento. ¿Y qué piensas hacer? A ver, cuéntame. ¿Acaso estás listo para hacer lo que sea necesario? La mofa de los hombres era casi palpable, y su brutalidad parecía trazarse en el aire. Sin embargo, en ese instante, Miguel sintió algo en su interior cambiar. Recordó las palabras de su madre, la comunidad que siempre habían sido ellos. Su madre había luchado toda su vida por él. No iba a dejar que lo que les quedaba se desmoronase por miedo. A su lado, Marisol se mantuvo firme. Tienes razón, no pondremos en riesgo lo que amamos, dijo, tomando la mano de Miguel. Estamos juntos en esto, no te dejaré solo. Javier, asintiendo, se preparó para actuar. Los hombres sonrieron, pero Miguel pudo ver el atisbo de duda en sus ojos. Fue suficiente para que la chispa de la valentía se encendiera con más fuerza. La información es nuestra, pero no nos dejarán manipulados. No vamos a permitirlo, declaró Miguel, su voz resonando con un poder inesperado. Fue en ese momento que el grupo de hombres, acercándose más, hizo un movimiento brusco iniciando el ataque. Miguel sintió el instinto de sobrevivir apoderarse de él. «¡Corred!», gritó, y de un salto se lanzaron hacia la calle, el sonido de sus pies resonando en el pavimento. La lluvia caía con fuerza, matizando las luces de la ciudad que parecían danzar alrededor de ellos. El viento aullaba como si se uniera al enfrentamiento. En su mente, la imagen de su madre se volvió más nítida, su amor, su sacrificio. Esa era la energía que lo movía. No podía mirar atrás, desviándose de quienes los perseguían. Llegaron a un callejón. Marisol, con su rapidez, lo guió hacia un espacio protegido. «Aguanta aquí», dijo, mientras Javier se asomaba a verificar quién lo seguía. El aire frío golpeó sus pieles sudorosas, pero la adrenalina les daba fuerza. «Necesitamos un plan», dijo Javier, su rostro serio. «No podemos dejar que se interpongan en nuestra búsqueda de la verdad. Rafael, él deberá saber cómo enfrentarlos». Pero antes de que pudiera terminar, la sombra de ellos se deslizó al final del callejón, enfocando las luces sobre ellos. «Sabía que tratarían de esconderse», dijo el hombre de antes, capturando su atención. «Pero solo se están atrapando en una red de la que no podrán escapar». Un silencio tenso les envolvió. Miguel observó el miedo en Marisol y Javier, y, por un segundo, su propia determinación flaqueó. La lucha no solo era por su madre, era por todos aquellos que amaba. «No vamos a permitir que nos destruyan», respondió, decidido. «Esto solo es el comienzo de una guerra más grande», dijo de repente Elena, emergiendo con un brillo en sus ojos. «Si tienen la información, deben usarla. Deberían presentar batalla y no huir. Hay más de lo que podemos perder, pero también más de lo que podemos ganar. ¿Y si todo eso implica más dolor?». «Miguel», preguntó, sintiendo que el peso de la responsabilidad era abrumador. «Quizás lo que sepa nos haga perder más». Elena lo miró, y por un momento supo que era verdad. A veces la verdad liberaba, pero también hería. «La vida está llena de sacrificios, Miguel. Pero, si no luchas por lo que amas, nunca podrás encontrar la paz». Fue como si un rayo de luz iluminara su interior. Aquellas palabras resonaban con cada fibra de su ser. «Tienes razón», dijo, su voz firme. «No voy a permitir que el miedo me detenga. Esta es nuestra historia y somos los guionistas de nuestro destino». El grupo se reunió, formando un círculo, su mirada se miró mutuamente. «Vamos a pelear y a descubrir la verdad. Y si tenemos que arriesgarlo todo, lo haremos juntos. ¿Nos apoyaremos?»,
Pero no retrocederemos, las miradas se entrelazaron, y en ese momento se dieron cuenta de que la comunidad era más fuerte de la que imaginaban. La fuerza de su unión era lo que los mantenía en pie. Decididos a enfrentarse a las sombras del pasado, se lanzaron hacia adelante. Cuando la tensión del enfrentamiento se desvaneció, los hombres se detuvieron, como si la audacia de Miguel los hubiera desarmado. La sorpresa brillaba en sus ojos, y en un momento crucial, el ambiente cambió. Tal vez no se den cuenta de lo que han desatado en este juego, uno de ellos murmuró, susurrando un miedo que había invadido la atmósfera tensa. Aprovechando la confusión, Miguel dio un paso adelante, su corazón palpitando. No importa qué pasará, pero hoy defenderemos lo que es nuestro. No tienen poder sobre nosotros. Con una nueva determinación, su grupo salió adelante, decididos a encontrar respuestas sobre el pasado de su madre y a afrontar lo que vendría. En ese instante, una música distante comenzó a sonar, evocando ecos de fiesta, celebración y nuevo comienzo. Las sombras acechantes parecían retirarse un paso más. La lucha estallarían, pero Miguel entendió que, unidos, podían enfrentar cualquier adversidad. Y aunque la incertidumbre flotaba en el aire, su corazón latía con fuerza, lleno de esperanza y determinación hacia un futuro aún por descubrir. El viaje apenas comenzaba. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Este es el momento de mostrar tu apoyo.